momento. Listo. Cristian, ¿me puedes confirmar si estás viendo mi pantalla? ¿Cómo, perdón? ¿Me puedes confirmar si estás viendo mi pantalla? Sí, sí. Listo, entonces, bueno, en esta CIPA de hoy, la idea es trabajar sobre todo con la parte de sólidos de revolución. El anterior CIPA que se hizo aquí, pues hablé más que todo sobre el área, ¿no? El área sobre, o el área bajo la curva en este caso, ¿no? El día de hoy voy a mencionar sobre el sólido de revolución y algunas cosas que podemos hacer muy puntuales, ¿no? Entonces, para entender un poco esta parte de sólidos de revolución, podemos decir que pues haciendo una región plana girar, por ejemplo, en torno de una recta en el plano, obtenemos un sólido, que es llamado sólido de revolución. Y esa recta, precisamente alrededor de la cual la región gira, es llamada un eje de revolución. Entonces, los sólidos de revolución siempre van a tener un eje de revolución. Entonces, puede ser que sea ese eje de revolución y igual a 1, x igual a 1, ¿sí? O y igual a 0, o que diga el eje de las x o el eje de las y, ¿no? Entonces, siempre va a tener un eje de revolución en el cual gira, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hacemos girar la región limitada por las siguientes curvas, y igual a 0, y igual a x, y x igual a 4, en torno de el eje de las x, por ejemplo, en torno del eje de las x. Y pues aquí me va a generar un sólido de revolución, ¿no? Entonces, pues rápidamente, pues podemos decir que tengo lo siguiente, ¿no? Tengo la recta y igual a x, que pasa por el origen. Tengo esta recta x igual a 4. Puedo decir que aquí esta recta x igual a 4. Toda esta recta. Esta es la función y igual a x. Y y igual a 0, ¿no? Que en este caso, pues, el y igual a 0 es este mismo eje de las x, ¿no? Entonces sería toda esta parte que vemos aquí, ¿no? Cuando el eje de revolución, como en este caso es el eje de las x, entonces él me va a girar o me va a generar, en este caso, un cono, ¿no? Entonces va a ser algo así. Algo así, ¿sí? Con relación a a esa recta y igual a x, ¿no? Entonces, ese es el sólido que me genera al hacer girar el eje de las x. Entonces, obviamente aquí ya hablamos de el volumen del sólido de revolución. O sea, él tiene un volumen asociado, ¿no? Esa figura, ¿no? Y bueno, para eso pues hay que tener en cuenta algunos casos muy específicos. Entonces, por ejemplo, bueno, y para esto pues sé que hay una definición antes de mencionar eh, algunos casos específicos. La definición de este eje de revolución es la siguiente. A ver, sea y igual a f de x, una función continua no negativa. No negativa en A, B, en un cierto intervalo, ¿no? Que en este caso se está denominando como A, B. Entonces, una de las cosas que primero tenemos que mirar para generar estos volúmenes es que la función, pues muy seguramente tiene que ser continua no negativa, ¿no? Entonces, CR, la región
la región eh, bajo el gráfico de f de A hasta B, de A hasta B. Entonces, el volumen del sólido generado por la revolución de R en torno del eje de las X está definido de la siguiente forma, ¿no? Entonces, el volumen es igual al límite de los delta X sub Y tiende a cero de pi por la sumatoria de los f de C sub I al cuadrado por delta X sub I, desde igual a 1 hasta n. Bueno, esto está muy ligado al volumen de un cilindro, ¿no? El volumen de un cilindro sabemos que es pi por el radio al cuadrado por la altura. Entonces, obviamente, para poder obtener el volumen, la definición básicamente lo que dice es que tengo que hacer una cantidad finita de discos, por ejemplo, o de arandelas, en donde cada una de ellas representa un cilindro. Y en ese caso, entonces, el volumen de cada una de ellas pues, va a ser asociado a pi por radio al cuadrado por la altura, ¿no? Y esto quiere decir que el volumen pues, va a ser igual a pi de la integral desde A hasta B de f de x al cuadrado por dx. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta a la hora de estudiar esta parte del volumen de un sólido de revolución? Pues que la función tiene que ser continua no negativa, ¿sí? Para poder aplicar esta fórmula. Y digamos que también la fórmula, ¿no? Entonces el volumen es igual a pi por la integral desde A hasta B de f de x al cuadrado por dx. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta. Otra cosa, el volumen es no negativo. Entonces en mis resultados, pues muy seguramente, no necesariamente me tiene que dar negativo. Siempre tiene que ser positivo. Bueno, algunos casos específicos. Entonces, eh, por ejemplo, bueno, una cosa es precisamente el volumen es igual a pi por la integral desde A hasta B de f de x al cuadrado por dx es donde precisamente pues la función es mayor o igual que cero, ¿no? O la función es no negativa, ¿no? Dos, digamos, la región está entre los gráficos de dos funciones, ¿no? Entonces, si tengo, por ejemplo, dos funciones, f de x y g de x, de A hasta B, desde A hasta B, y suponiendo que f de x es mayor o igual que g de x para todo elemento que esté en el intervalo, entonces el volumen va a ser igual a pi por la integral desde A hasta B de f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado. Esto es un caso particular cuando tengo dos funciones, ¿no? Dos funciones, o la región R precisamente está entre dos funciones, f y g, ¿no? En este caso. Bueno, muy seguramente esto lo vamos a necesitar ahora más tarde. Esta también es una función también muy interesante. Podemos decir que hay un tercer caso y es cuando la rotación se efectúa alrededor de una recta paralela al eje de las X. O el eje de la Y, por ejemplo, podría ser. Entonces, un caso es si, por ejemplo, el eje de revolución, eh, el eje de revolución fuera la recta, la recta Y igual a L, donde L pues es cualquier número, ¿no? Entonces puede ser Y igual a 1, Y igual a 2. Entonces, cuando el eje de revolución es esa recta, el volumen pues va a ser igual a pi por la integral desde A hasta B de f de x
menos L al cuadrado por dx. Y si fuera una recta, o si el eje de revolución fuera la recta, el eje de revolución fuera la recta x igual a m, entonces el volumen pues va a ser igual a pi por la integral desde c hasta d de g de y menos m al cuadrado por dy. Entonces ahí tendría una función que depende netamente de y, ¿no? Entonces esos son algunos casos que son bastante importantes de destacar, ¿no? Bueno, ahora, pues, en cierta manera también hay unos métodos para resolver sólidos de revolución. Entonces, por ejemplo, está el método de discos o arandelas y está el método de capas cilíndricas, ¿no? Que también, pues, es muy utilizado, de capas cilíndricas. Bueno, voy a hacer algunos ejemplos con relación a cada uno de estos métodos. Realmente, pues, básicamente es la geometría o el problema que me dan, ¿no? Si efectivamente puedo utilizar el método de discos o el método de capas cilíndricas, ¿no? Entonces, en ese caso, pues, en algunos momentos, pues, es más fácil hacer el método de capas que el método de discos, ¿no? Pero a veces es al contrario, ¿no? Todo debe depender del mismo problema que yo tenga, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo este ejercicio. Calcular el volumen del sólido generado por la rotación en torno del eje de las X de la región limitada por la parábola y igual a un cuarto por 13 menos X al cuadrado por la recta y igual a un medio de X más 5. Entonces ahí tengo una parábola y una recta, ¿no? No me están diciendo un intervalo específico, ¿no? En cuanto a eso. Entonces, pues sencillamente tengo que mirar cuáles son esos puntos de intersección en donde debo realizar el volumen, ¿no? Además de eso, pues el eje de revolución es el eje de las X, ¿no? O y igual a cero, ¿no? ¿Sí? Entonces, allí voy a tener algo así, ¿no? Bueno, ahorita lo hacemos en GeoGebra, pero más o menos voy a tener lo siguiente, ¿no? Entonces voy a tener esto así, una parábola que abre hacia abajo y una recta, ¿no? Una recta que en este caso es un medio de X más 5. Entonces, aquí yo muy seguramente voy a tener unos puntos de corte, ¿no? O unos puntos de intersección, ¿no? Entonces, ¿cómo yo los puedo hallar? Pues sencillamente igualando las dos rectas o las dos gráficas, ¿no? O las dos, sí, o la parábola con relación a la recta, ¿no? Entonces, tendría que ser un cuarto por 13 menos X al cuadrado es igual a un medio de X más 5. Cuando yo estoy diciendo eso, básicamente lo que estoy escribiendo es o lo que yo voy a hallar es en qué puntos las dos funciones o las dos gráficas se van a cortar, ¿no? Entonces, eso básicamente es lo que yo hago cuando igualo de las dos funciones. Por eso, al final de cuentas, yo voy a encontrar son puntos de X, ¿no? Acordémonos que aquí este es el eje de las X, este es el eje de las Y, ¿no? En el plano cartesiano. Entonces yo voy a obtener puntos de X, ¿no? O del eje de X. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a despejar esto y encontrar esos X. Entonces aquí voy a multiplicar por 4 a ambos lados, me va a quedaría entonces 13 menos X al cuadrado es igual a 2 por X más 5. O también entonces me quedaría 13 menos X al cuadrado es igual a 2X más 10, haciendo la distributiva. Y aquí voy a hacer lo siguiente, entonces me quedaría X al cuadrado menos 13 más 2X más 10 igual a 0. Y por lo tanto, entonces,
todo me quedaría como x al cuadrado más 2x menos 13 más 10 menos 3, ¿no? Y esto es igual a 0. Entonces tengo una cuadrática, ¿no? Una ecuación cuadrática. Entonces voy a tener dos soluciones, ¿no? Listo, entonces esto me quedaría, yo podría factorizar x más por x menos. Necesito dos números que multiplicados me den 3 y que restados me den 2, ¿no? Entonces me va a dar 3 y 1. Es decir que x más 3 es igual a 0 o x menos 1, x menos 1 es igual a 0. De aquí despejo, ¿no? Entonces me quedaría x igual a menos 3 y o x igual a 1. X igual a 1. Entonces esos son los puntos de intersección, ¿no? Lo que estamos viendo aquí en este caso, ¿no? Menos 3 muy seguramente va a ser allí y aquí va a ser 1, ¿no? Entonces esos son los puntos de corte y en donde precisamente pues yo voy a hacer o voy a realizar mi integral, ¿no? Entonces recordemos que aquí tengo dos funciones, ¿sí? La parábola y la recta, ¿no? Y hay un caso particular y es lo que yo mostraba anteriormente, este caso 2, en donde tengo dos funciones o la región, precisamente lo que yo estaba diciendo anteriormente. La región R está entre los gráficos de dos funciones, ¿no? Entonces me va a servir muy seguramente esta formulita que yo tengo aquí, ¿no? Que el volumen es igual a pi por la integral desde a hasta b de f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado por dx, ¿no? Listo, entonces allí lo voy a hacer, ¿no? Entonces me quedaría que el volumen es igual a pi por la integral desde menos 3 hasta 1 de un cuarto por 13 menos x al cuadrado. Esto todo elevado al cuadrado menos un medio de x más 5. Todo esto elevado al cuadrado por dx. ¿Por qué escribí primero esto? Pues porque sencillamente, pues, la función que está más arriba con relación a la otra es la parábola, ¿no? Pues primero va la parábola, después va la recta, ¿no? Entonces, digamos que allí hay un orden en cuanto a lo que es el radio, digamos, el radio externo o el radio interno, que a veces se menciona así, ¿no? Eso con relación a esos métodos de discos, ¿no? Porque recordemos que, como lo mencioné anteriormente, estamos hablando de unos cilindros, ¿no? Unos cilindros huecos, digámoslo así, ¿no? Entonces hay un radio exterior y un radio interior, ¿no? Bueno, aquí sigo, entonces me quedaría, el volumen es igual a pi por la integral desde menos 3 a 1. Aquí me quedaría entonces 1 sobre 16 por 13 menos x al cuadrado. Bueno, esto me quedaría todo el cuadrado. Menos un cuarto por x más 5 al cuadrado. Y esto todo por dx. Bueno, voy a escribirlo acá. Tomarle pantallazo a esta parte de aquí. Ay, sí que no guardo. Bueno, a ver si me voy para acá. Ajá. Bueno, entonces tengo eso, ¿no? Hasta ahí es lo que vamos como tal, ¿no? Entonces voy a hacer algunos cálculos, obviamente voy a simplificar, primero que todo para poder resolver la integral, ¿no? Después. Entonces, listo, el volumen va a ser igual a pi por la integral desde menos 3 hasta 1 de 1 sobre 16 por 13 al cuadrado, primero al cuadrado, menos dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Me quedaría así, ¿no?
menos un cuarto por el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Aquí tengo, digamos, un factor común que en este caso es 1 sobre 16, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta también el máximo común divisor, ¿no? Entonces esto va a ser igual a ¿qué? A pi por la integral desde menos 3 a 1. Este 1 sobre 16 lo voy a sacar afuera de la integral, entonces me va a quedar pi sobre 16. Este 13 al cuadrado me va a quedar 169, ¿no? Creo que da. 13 al cuadrado me da 169. Ujú. 169 menos, esto sería 26x al cuadrado, más x a la 4. Ujú. Menos, aquí me quedaría entonces 4 por x al cuadrado más 10x más 25, ¿no? Más 25. Bueno, listo. Entonces, esto me quedaría de la siguiente forma. El volumen es igual a pi sobre 16, integral desde menos 3 hasta 1. Eh, bueno, aquí hay un error. Ah, no tenemos errores. Bueno, entonces aquí sería 169 menos 26x al cuadrado más x a la 4. Aquí me quedaría 4x a la 2, más por menos me daría menos 4 por 10, 40x, menos, menos por más me daría menos 4 por 25 me daría 100, ¿no? 100 por dx. Ahí lo que estoy haciendo es simplificando, ¿no? Listo, entonces me quedaría pi sobre 16, integral desde menos 3 hasta 1, 169 menos 100, entonces me quedaría 69. Menos 26x al cuadrado menos 4x al cuadrado me quedaría menos 30x al cuadrado menos 40x más x a la 4. Ujú. Listo, ahí ya simplifiqué, ¿no? 69 menos 30x al cuadrado menos 40x más x a la 4. Ujú. Listo, y ahí pues ya lo que yo hago es realizar la integral, ¿no? La integral de cada una de esas potencias, ¿no? Bueno, esto me quedaría pi sobre 16. Aquí de una vez voy a hacer la integral, me quedaría 69x menos 30x a la 3 sobre 3 menos 40x a la 2 sobre 2 más x a la 5 sobre 5 evaluado entre menos 3 y 1, ¿no? Listo. Simplificamos. Pi sobre 16. Aquí me quedaría entonces 69 menos 10x a la 3 menos 20x a la 2. 20x a la 2 más x a la 5 sobre 5 evaluado entre menos 3 y 1. Listo, entonces ya evaluando en ese límite de integración me quedaría, bueno, aquí 69x, ¿no? Sería entonces 69 menos 10 menos 20 más un quinto menos, abro paréntesis, 69 por menos 3 menos 10 por menos 3 a la 3 menos 20 por menos 3 al cuadrado más
menos 3 a la 5 sobre 5, ¿no? Me quedaría así. Bueno, el volumen entonces va a ser igual a pi sobre 16. Esto me quedaría ¿cuánto? 69 menos 10 menos 20 más un quinto. Me daría entonces 196 sobre 5 menos, toda esta parte me quedaría entonces 69 por menos 3 menos 10 por menos 3 a la 3 menos 20 por menos 3 al cuadrado. Ujú. Y me faltaría entonces más menos 3 a la 5 sobre 5, ¿no? Menos 3, a ver, menos 3 a la 5 sobre 5. Ujú. En un momento yo hago este cálculo aquí. Menos 3 a la 5 dividido 5. Bueno, esto me da menos 165, perdón, menos 828 dividido entre 5. Entonces esto me daría más 196 dividido entre 5. ¿Mm? Entonces me quedaría pi sobre 16. Esta parte me daría entonces 1024 sobre 5. 1024 sobre 5 por un 16avo. Entonces me quedaría 64 pi quintos, ¿no? 64 pi quintos. Que eso traduce en que me da 40,21. O sea que el volumen entonces da 40,21. Se puede colocar entonces unidades de volumen, por ejemplo. Unidades de volumen se puede colocar de esa forma. O se puede colocar, por ejemplo, unidades cúbicas también, ¿no? Pero no es lo mismo colocar, por ejemplo, unidades, o perdón, en algunos momentos, en algunos trabajos he visto eso, ¿no? Que a veces colocan 40,21 a la 3, ¿no? Que no es lo mismo que escribirlo como 40,21 unidades cúbicas, ¿sí? Se puede escribir de esas dos formas, ¿no? Bueno, entonces el volumen que nos está dando es ese valor, ¿no? ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces voy a hacer el mismo procedimiento en GeoGebra para mirar entonces cómo podemos hacer la parte de GeoGebra, cuánto nos da y qué debemos, pues, en cierta manera, tener en cuenta a la hora de realizar, pues, este tipo de ejercicios de sólidos de revolución. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos GeoGebra. Voy a colocar mis dos funciones, ¿no? Entonces, las dos funciones
Una era 1/4 por 13 menos x al cuadrado. Entonces voy a colocarlo aquí, 1/4 por 13 menos x al cuadrado. Entonces ahí tenemos esa parábola que abre hacia abajo. Y tenemos la recta entonces 1/2 de x más 5. Que sería y igual a 1/2 de x más 5. X más 5. Bueno, el mismo procedimiento es para los demás ejercicios, ¿no? No hay, digámoslo así, margen de diferencia en cierta forma, ¿no? Entonces, miren que aquí pues nosotros tenemos dos puntos de intersección, como lo estábamos diciendo anteriormente. Aquí tenemos -3 y 1. Hay una opción aquí en GeoGebra que es intersección o intersecta, que se llama así, interseca. ¿Sí? Aquí lo vemos para que me muestre precisamente los puntos de intersección. O sencillamente, pues yo puedo utilizarlo o mirarlo desde acá de las herramientas en GeoGebra, ¿no? Bueno, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya sé que los dos puntos de intersección, por ejemplo aquí, esta es una opción que también me sirve. Ahí me dice -3 y 1, son los valores en X, lo que estamos diciendo. Entonces, bueno, a borrar esto. Bueno, también entonces podría entonces hacer lo siguiente, ¿no? Mm, puedo decir función. Aquí voy a utilizar la segunda opción, entonces sería función. Voy a considerar la primera, la de 1/4 por 13 menos x al cuadrado, desde -3 hasta 1. ¿Mm? Ahí la estoy acotando. Y la otra entonces sería función. En este caso entonces sería 1/2 de x más 5 entre -3 y 1, ¿no? Que son los límites de integración que ya hemos visto, ¿no? Entonces me quedaría algo así, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí yo le puedo ir corriendo esta letrica. eh, em, aquí le puedo correr esta otra letrica y listo. Entonces, esa es la parte donde, digámoslo así, pues yo voy a encontrar el volumen, ¿no? O lo que gira, ¿no? También teniendo en cuenta que el eje de revolución, pues es y igual a 0, ¿no? El eje de las X, ¿no? Y igual a 0, pues ese es el eje de revolución en este caso, ¿no? Listo. ¿Qué más hago? Bueno, aquí voy a hacer lo siguiente. Aquí hay una opción en GeoGebra que le doy aquí en los tres punticos. En estos tres punticos dice vista gráfica 3D. Aquí yo ya tengo esta vista gráfica. Voy a darle que me muestre el eje vertical, ¿sí? Así en este caso, ¿sí están viendo? Sí, señor. Ok. Bueno, entonces ahí tengo esa gráfica en 3D. Y lo que voy a hacer entonces es lo siguiente. Voy a mirar entonces, hay una opción que me dice rotación axial, que es la que aparece aquí, en esta opción o en la parte de 3D que tiene GeoGebra. Entonces, bueno, primero antes de eso tengo que hacer un deslizador, ¿no? Entonces voy a hacer un deslizador acá. Entonces aquí dice A igual a 2. Este es un deslizador. Voy a hacer este deslizador, voy a colocarlo aquí y voy a colocarlo como ángulo, ¿no? Y le voy a colocar solamente alfa. ¿Listo? Ahí ya me quedó ese deslizador. Ahora me vengo acá en la parte 3D y comienzo, ¿no? Rotación axial. Entonces, la primera función es la que está arriba, que es la parábola.
con relación al eje de las X, ¿no? Que es el negrito que yo tengo allí. Y aquí le voy a colocar alfa, ¿no? A ver, aquí voy a tratar de copiar este alfa. Un momentico, a ver si me sale alfa, porque lo necesito. Ujú, listo. Esto lo borro, vuelvo otra vez a hacer lo mismo, entonces me quedaría entonces rotación axial, esta con relación al eje de las X, y aquí le coloco alfa, ¿no? Entonces ahí ya me aparece esa parte de allí. Y lo mismo hago con la parte de la otra gráfica, ¿no? La recta. Entonces rotación axial, parte morada, con relación al eje de las X, y aquí le coloco alfa. Ahí ya tengo, ¿no? Y aquí pues es importante pues destacar para que me quede la gráfica, digámoslo así. Aquí en propiedades, necesito que me muestre el rastro y acá abajo hago lo mismo. Propiedades, mostrar rastro, ¿no? Vamos a ver, ¿qué me da más o menos? Bueno, subámosle la intensidad a esta cuestión de aquí. Ujú. Y bueno, ahí ya me está generando ese volumen del sólido de revolución, ¿no? Ese sería el sólido de revolución que yo voy a generar, ¿no? Cuando giro el eje de las X, que es lo que estábamos mencionando anteriormente. Sumado a eso, pues también le puedo hacer otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí coloco el volumen. Esto va a ser entonces pi. Saco mi teclado, mis opciones, por la integral. Aquí voy a mirar entonces, voy a colocar esta tercera opción, la de función, y voy a colocar entonces lo siguiente, ¿no? Un cuarto, ¿cómo le así? Un cuarto por 13 menos x al cuadrado, menos x al cuadrado. Todo esto está elevado al cuadrado. Recordemos que esto está elevado al cuadrado, menos un medio. Coloquémoslo así también, con los paréntesis. Ujú. Aquí sería entonces x más 5 y todo esto elevado al cuadrado, entre menos 3 y 1, ¿no? Fue lo que dijimos. Entonces miren que allí me dio 40,21, que es lo que obtuvimos anteriormente, ¿no? Cuando lo hicimos a mano, ¿no? En ese caso. Entonces, básicamente sería ese el desarrollo, por ejemplo, de GeoGebra, o lo que uno tiene que hacer para generar un sólido de revolución en GeoGebra, como tal. Y puedo entonces escribir la función o el volumen de esa forma para que me dé, pues, el valor a verificar, ¿no? Que es lo que, pues, hemos estado haciendo, o ustedes han estado haciendo, cuando verifican a través de GeoGebra, ¿no? Bueno, allí está. ¿Allí alguna pregunta? Profe, el pantallazo de soporte de GeoGebra sería ya la imagen cuando está todo el círculo con la rotación, ahí a la derecha. Sí, sí, claro. Ujú. Exactamente. Mira que aquí, por ejemplo, me salió esta parte de abajo, ¿no? Que es como el espejo con relación al eje de las X, ¿no? Esta parte de abajo. Entonces uno lo que hace es, o sea, lo que se necesitaría para lo que es evidencia o el soporte, como dices, es esta parte que está aquí en 3D. Esto se puede colocar también, o sea, se puede
hacer todo el pantallazo y también es importante eso que hice a lo último, ¿no? Que fue el valor de la integral que ustedes están haciendo, ¿no? En este caso, pues yo hice la integral y me dio 40.21 y ahí pues verifico que precisamente es lo que me dio por acá, ¿no? Cuando lo hicimos a mano. ¿Listo? Eso es básicamente lo que uno hace en GeoGebra. Bueno, ahora con relación, voy a hacer, a ver, con relación a este ejercicio, más bien voy a hacer uno en donde muestre la parte de capas, porque si ustedes lo miraron anteriormente, yo hice fue uno de con discos, ¿no? Discos o barandelas, ¿no? Voy a hacer este ejercicio ya pues para terminar, que ya se me está acabando el tiempo. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Necesito calcular el volumen del sólido, voy a colocarlo por aquí. Calcular el volumen del sólido generado al rotar la región, limitada por y igual a x al cuadrado, y igual a 0, x igual a 0 y x igual a 2. Alrededor, alrededor del eje Y, del eje Y. Bueno, en este caso, cuando yo utilizo el método de capas cilíndricas, como yo lo mencioné anteriormente, pues este método es muy útil cuando uno va a rotar alrededor de un eje perpendicular a la variable de integración, ¿sí? Entonces, yo digo que voy a calcular, o mi eje de revolución es el eje de las Y, no es el eje de las X, ¿sí? Entonces, y tengo una función que es y igual a x al cuadrado. Entonces, podría yo utilizar este método de capas precisamente por eso. Porque cuando rota el eje cuando va a rotar alrededor del eje, o hay un eje que es perpendicular a la variable de integración, que es lo que estábamos mencionando anteriormente. Para esto, entonces, yo sé que si voy a utilizar el método de capas cilíndricas, pues tengo que tener en cuenta que el volumen es igual a 2pi por la integral desde A hasta B de x por f de x de x. ¿Sí? Eso con relación a la variable x. También uno lo puede integrar con relación a la variable y, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta algunas cosas aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, f de x es igual a x al cuadrado o y igual a x al cuadrado, que es lo que estamos mirando allí. Rotamos alrededor del eje y. Los límites en este caso son, pongámosle aquí, los límites de integración son de x igual a 0 a x igual a 2, ¿sí? Y estoy haciéndolo por capas cilíndricas, como lo mencioné anteriormente, ¿no? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y por lo tanto, entonces, el volumen es igual a 2pi por la integral de x por f de x, en donde pues x viene a ser el radio de la capa, ¿sí? Y f de x pues viene a ser la altura de la capa. La capa, la capa es algo así, ¿no? O sea, es algo así, es como un cilindro hueco, ¿no? En este caso, ¿sí?
y con relación a la función, que en este caso es algo así, ¿no? La función y igual a x al cuadrado es algo de este estilo, ¿no? Entonces, yo sé que hay un radio aquí y hay una altura aquí, ¿sí? Por eso se habla de un radio de la capa y una altura de la capa cilíndrica, ¿no? Es decir que el volumen viene a ser ¿qué? 2pi por la integral de x por x al cuadrado. La altura viene a ser precisamente x al cuadrado y el radio de la capa va a ser x, ¿no? Porque al final de cuentas, pues es un valor indeterminado del radio, ¿no? Entonces me quedaría algo así. Es decir que el volumen me va a quedar 2pi, 2pi integral desde 0 hasta 2. Estábamos diciendo que es desde 0 hasta 2. Desde 0 hasta 2 de x por x al cuadrado por dx. Entonces, ese es el planteamiento que yo tengo de ese ejercicio, ¿no? Utilizando capas cilíndricas. Es decir, que esto es igual a 2pi integral desde 0 hasta 2 de x a la 3 por dx. Por lo tanto, entonces, esto me quedaría 2pi de x a la 4 sobre 4 evaluado entre 0 y 2, ¿no? Bueno, ya haciendo los cálculos, pues me quedaría 2 a la 4 sobre 4 menos 0 a la 4 sobre 4. Bueno, esto me quedaría 0. Toda esta parte me quedaría 0. Este volumen entonces va a ser 2pi por 2 a la 4 es 16 sobre 4. 16 sobre 4 sería 4 por 2, entonces me quedaría que el volumen es igual a 8pi. 8pi o también pues lo puedo escribir como 8 por pi, me quedaría entonces 25.13. 25.13 unidades de volumen, ¿no? Unidades de volumen. Entonces, para utilizar ese método de capas cilíndricas, eso es lo que yo tengo que tener en cuenta, ¿no? Si yo hubiera utilizado el método de capas o el método de discos o arandelas, aquí sencillamente como lo que gira es este eje o el eje de revolución, en este caso es el eje de la Y, entonces yo tendría que haber escrito la integral en términos de Y, ¿no? G de Y de Y, ¿no? Es decir que esta función que está acá tendría que haberla despejado, ¿no? Entonces me quedaría una cosa como x igual a raíz de y, ¿sí? Entonces se puede hacer por el método de discos, pero obviamente si lo hago por capas, en este caso es mucho más fácil que con relación al método de discos, ¿no? Aquí tendría que esto estar elevado al cuadrado, ¿no? Y además de eso, pues ya no puedo considerar que x es igual a 0 y x igual a 2, sino que tienen que ser límites con relación a y, ¿no? Entonces, si x vale 0, pues y vale 0. Si x es igual a 2, y igual a 4. O sea que en este caso, una integral tendría que ser de 0 a 4, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta con relación a lo que nosotros estamos hablando de la variable, ¿no? La variable que nosotros estamos trabajando, ¿no? Y bueno, eso es lo que tengo que tener en cuenta a la hora de resolver, por ejemplo, por capas cilíndricas. Entonces, todo va a depender de cómo es el ejercicio, ¿no? También en ese caso. Bueno, ¿alguna pregunta hasta allí? ¿Algún comentario? Ya para terminar. Profe, por ejemplo, en el ejercicio mío, que es la letra C, se coloca, ¿Mm? perdón, se colocaría entonces la primera opción, ¿cierto? Porque dice que es para generar un sólido, se hace girar alrededor del eje X, la región, y nos Ujú. regalan pues las mismas variables prácticamente que la primera. Sí. Sería la misma forma, ¿cierto?
Sí, exactamente. Tú lo puedes hacer de esa forma. Ujú. Bien. Exactamente. O sea, no hay inconveniente. O sea, la cuestión también ahí es que cuando ustedes utilicen GeoGebra, pues sencillamente les dé, ¿no? O sea, les dé todo este valor, ¿no? Esa verificación, por eso es que es importante hacerla en GeoGebra. Ok, dale. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, muchachos, entonces, si no hay más preguntas, en unos momentos ya les compartiré esta grabación, entonces, para que ustedes puedan mirar inclusive el mismo procedimiento que hice en GeoGebra, si de pronto no han podido hacer esa parte, y pues qué debemos tener en cuenta a la hora de hacer este ejercicio, ¿no? Que también, pues creo yo, es un poco más difícil con relación al primer ejercicio. Si no hay más preguntas, muchachos, entonces les agradezco mucho por estar aquí presentes y cualquier cosa me comenta. Que Listo, estén muy profe, bien. muchas gracias. Igual. Gracias, hasta Gracias, luego. hasta luego.